Entonces, sí o no, hay que reconocer que estábamos y vivíamos alejados y en oposición a las cosas de Dios y por supuesto del Espíritu de Dios. O sea, porque ya traíamos un espíritu, pero no era un Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros, dice la Escritura, confesamos, nos entregamos y recibimos a Cristo como nuestro Rey y Salvador? Él quita tu corazón de piedra por un corazón de carne y pone un espíritu nuevo. O sea, quiere decir que ya tenías un espíritu, pero no un espíritu bueno. Entonces, cuando nosotros nos comportábamos en desobediencia y estábamos en maldición, separados, alejados, en oposición a las cosas de Dios, pues obviamente vivíamos en la carne. Y ustedes saben que dice la Escritura que la carne está en una lucha constante con el espíritu. El espíritu es en contra de la carne y la carne es en contra del espíritu. Y si eso no, real, todos lo hemos vivido, ¿a poco no? Sabías que estabas mal, pero ahí andabas. Sabías que cuando te invitaban a una cerveza y te ponías alegre, te salía el yo interno y hacías tu fiesta y sabías que no tenías que hacerlo, pero no podías dejar de echarte tu pozol con piquete. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, hoy como hijos, no del vecino, ni hijos de don ese ni de doña esa, sino hijos de Dios, aunque la gente no lo crea, o aparentemente no lo vea o no lo entienda, Dios sí sabe y tú lo sabes, que ya empiezas a reflejar la obediencia que le tienes a Dios, lo que decías hace rato. O sea, es una consecuencia. A lo mejor tú no lo notas. Y no es porque digas, es que antes era bien grosero y ya dejó de decir groserías. Pues como ese ejemplo, pueden ser muchos, ¿no? Tus reacciones, tus actitudes. Pero hoy como hijos de Dios, sí tienes que saber que ya empiezas a reflejar la obediencia que Dios ejerce ante ti a través de su Espíritu. ¿A poco no nos pregunta la gente de repente, es que has cambiado? Mi esposa hace rato le venía platicando un testimonio a Ali, que yo tenía 5 años de no ver a mi familia o 6, y en algunos casos hasta más años, como 11, 8 años, y lo primero que me preguntaban es que ya es un hijo de Dios, ya has cambiado, pero no en burla ni en mala onda, sino que era un reflejo. Es más, hasta me decían, ay, tu paz la quiero, ¿no? Que ellos andaban corriendo y yo, tranquilo, mi Dios tiene control. Entonces a eso los estoy llevando, ¿no? Entonces, si realmente nos hemos arrepentido, ten la seguridad que vas a ver, que vamos a ver tarde que temprano, los frutos del Espíritu Santo que tienen que ver con la obra de Dios y con la madurez espiritual. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, lo que sabemos que está en Gálatas 4, ¿no? Y si realmente nos hemos arrepentido, cada día vamos a ir creciendo en dos cosas. En sabiduría, que no es lo mismo que conocimiento, ¿eh? Hago una pausa y hay 2 versículos que dicen, pedid y se les dará. Y hay otro versículo que dice,
Si alguno no tiene sabiduría, pida sabiduría y el Padre se las va a dar. Entonces, si tú estás conectado con la fuente, todos los días vas a ir creciendo en sabiduría y en obediencia. Va de la mano. Y eso te va a llevar a que cada día avances en ser santificado. Y eso no es por ti, eso es por medio del Espíritu Santo. Dios te va a santificar. Ahora sí, vamos a empezar con Filipenses 1:9 y dice, esta porción de la Escritura que tiene que ver con Pablo en la carta de Filipenses, en Filipo dice, y esto pido en oración, está hablando Pablo. Fíjate. Y no está lejos, ¿eh? O sea, era para aquel lugar, para aquella iglesia, pero hoy aplica para cualquier hijo de Dios. Para el de Villa, para el de Veracruz, para el de Mérida, para el de Coatzacoalcos, para el de España. ¿Qué es lo que hay que pedir en oración? Primero yo te diría, hay que vernos como Pablos. Que si tú estás viendo que tu familia no está aquí sentada en una silla, o que el hermano lo extrañas, porque me decían, el día que usted no vino, pastor, Aldito no estaba brincando y estaba triste, no bailaba, no adoraba. Entonces yo digo, hubieras anhelado y hubieras intercedido y pedido oración que aunque el pastor no está, el espíritu lo avivara al espíritu de Aldo y lo hiciera saltar como chapulín como todos los domingos, ¿a poco no? ¿Sí? Entonces dice la Escritura, esto pido en oración, ¿qué cosa? Que nuestro amor abunde, primero que abunde. Fíjate, Dios es amor. Entonces, que Dios, que es amor, abunde aún más. Y luego dice, no nada más amor, que aunque hay una escritura, hay una cita en la escritura que dice, 3 cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor es amor, pero no lo es todo. Aunque Dios es amor, porque está hablando del fruto, más no de Dios. Entonces, ¿qué te está diciendo la Escritura? Que no solamente te va a alcanzar con amor, sino, ¿qué dice la palabra? Que abunde aún más en amor, pero también en ciencia. Más en ciencia. Y luego dice, y en todo conocimiento. Pero aunque no lo dice aquí, obvio, no está hablando del conocimiento del mundo, sino del conocimiento de Dios. Del conocimiento famoso que dice 2 Corintios 10:5, que derribando todo argumento y altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Entonces, cuando la Escritura dice que abunde amor, que abunde en ciencia, que abunde en conocimiento, está hablando del conocimiento de Cristo, que es el que va a renovar tu entendimiento a través de su Espíritu. ¿Y por qué ora? ¿Y por qué debemos de orar? Para que el amor que es Dios abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La Escritura dice al final, síguele Aldito, ¿para que qué? Aprobemos lo mejor. Para que aprobéis lo mejor. Dice, a fin, y ahí viene lo más hermoso. Yo siempre le he dicho a mi esposa, traigo algunas palabras que ya se me quitaron como hijo, porque ya lo soy, ya lo entiendo, ya lo creo, ya lo vivo, ya me sé. No porque antes no, pero nadie me lo puede quitar. Es un derecho que tengo. Tengo identidad. Pero el ser irreprensible es hermoso, pero el ser sincero
El ser íntegro, transparente, es otra cosa. Entonces, ¿con qué intención debe de abundar el amor, la ciencia y el conocimiento para que aprobemos lo mejor? A fin de que, ¿qué cosa? ¿A dónde te quiere llevar? Para que seas sincero e irreprensible. Cuando tú eres sincero e irreprensible, pasa algo bien hermoso. Tú puedes ser capaz de entablar una conversación con alguien y saber decir no, aunque sabemos que, te voy a decir algo, hijo o no hijo, algo que nos cuesta mucho trabajo y que nos cuesta aprender es aprender a decir no, porque no queremos lastimar, porque no queremos ofender, y no es por eso, porque si tú eres sincero e irreprensible, pues gracias por considerarme, pero tengo un compromiso, me hubieras dicho con tiempo, no te sientas mal, pero no puedo servir a dos amos. Y te voy a decir que sí, ni voy a estar a gusto porque estoy pensando en el otro compromiso y contigo no voy a estar bien. Prefiero decírtelo. Ahora, eso no quiere decir que no te va a generar a ti un pensamiento, una reacción que te puede lastimar o te puede ofender. Pero no es que no me importe, sino que lo que ya provoque en ti, eso ya lo tienes que atender tú con Dios. Yo estoy siendo sincero e irreprensible. Y con el pasar del tiempo, Dios va contigo y conmigo a saber que si yo te cito a las 12, el primer día puede que llegues 12:30 porque tú sabes, tú toda la vida has vivido informal. Pero yo me voy a sentar en amor y te voy a decir, te quiero a las 12 para la próxima vez, porque esto y esto y esto, y porque así me enseñaron, y porque queremos esto, y porque la. Puede que te incomode. Después lo vas a entender. Pero eso va a hacer que tengamos una relación de amor y de respeto y te sepas conducir, nos sepamos conducir, no entre nosotros, porque con quién dice, para el día de Cristo. Para que tú sepas que cuando busques, te des un tiempo, estés en la presencia orando, leyendo, escuchando, alabando, sirviéndole a Dios, cuál sea tu actitud y tu condición, irreprensible y sincera. Y eso te va a llevar ¿a dónde? Al arrepentimiento, a entender cuando la regamos. ¿Sí o no? Está bien claro, ¿eh? Y luego me encanta porque dice llenos. Entonces yo decía, Padre, por eso no tengo frutos. O por eso no estoy lleno de frutos. A lo mejor sale una guayabita y no salen 20 guayabas así. Ya no sazonas, sino maduras, así dulcecitas, ¿no? De paz, de amor. ¿Por qué? Porque a lo mejor hace falta que yo permita que Dios sobreabunde en amor en mí, que sobreabunde en ciencia, que sobreabunde más conocimiento, a fin de que yo permita al Espíritu Santo, vuelvo a repetir, que su obra me lleve a ser sincero y irreprensible con Cristo para ser lleno de frutos. ¿De qué cosa dice? De justicia. Y es lo justo. Y dice, llenos de frutos de justicia que no son hechos por ti, ni por el hombre, ni por el sistema, ni por una organización, ni por un doctor, sino por medio de Jesucristo. Para gloria y alabanza de Dios. Pero aquí la clave de todo esto es sinceros y irreprensibles. Para Cristo. Para Cristo. Muchas veces nos acercamos y buscamos y nos conectamos con Dios creyendo que, sabiendo que estamos mal y creyendo que Él no se va a dar cuenta.
Eso no es ser irreprensible y eso no es ser sincero. Eso no es arrepentimiento. Eso es remordimiento. Lo busco como para que yo más bien sienta que hice bien. Pero no voy a ser perdonado porque es más, si no soy sincero, pues no le voy a reconocer mi pecado ni mi error. Y aunque él lo sepa, lo que él quiere es que yo lleve a su presencia en arrepentimiento mi pecado para ser perdonado, redimido y restaurado y santificado. Sí, me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, hay que entender que todos los días estamos expuestos a que vamos a fallar. Estamos en un proceso. Nadie puede decir, Alejandro no falla porque está más cercano y más conectado. Todos fallamos. Nadie puede decir que nunca estamos fallando, que ya somos perfectos. Solo Jesús. Solo Jesús. Y la promesa es tal que dice que si tú crees y obedeces, serás perfeccionado. La obra que Él comenzó, la perfeccionará y la terminará. ¿Sí me explicó? Y cosas mayores aún que Él, dice la palabra y dice la Escritura, que podremos hacer. Pero no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Entonces, no seamos fantasiosos, jactanciosos, orgullosos, altivos, sino seamos honestos, irreprensibles, humildes para entender que fallamos y sobre todo constantemente. ¿Sí o no? Pero sin embargo, tenemos algo como tenía en su momento David. Al Espíritu Santo que te muestra y te enseña realmente cuándo estás haciendo lo incorrecto y cuándo hay que arrepentirte. ¿Sí o no? Y además, el Espíritu Santo es un ayudador, es quien te va a dar el poder y la autoridad y la capacidad de no rendirte para que tú perseveres y vivas el proceso con el Espíritu Santo y dejes de hacer o de vivir en el pecado. Porque ya somos hijos con un nuevo espíritu, pero todos los días pecamos. No es que estemos en constante vida de pecado, no, sino es una lucha. Espíritu contra la carne, ¿sí o no? Y a veces hay pecados que ya los dominas, pero llega una provocación, llega una tentación y tras, ¿no? Entonces, nunca pensemos y no creamos o no nos creamos pretender que hemos alcanzado ya la perfección. Pero algo que sí te tienes que llevar el día de hoy es que estamos en ese camino, estamos en esa competencia, estamos en esa carrera, ya estamos inscritos, tenemos como cuando te inscribes al maratón, ¿no? Ya tienes los tenis, te estás entrenando, traes el short, porque no es lo mismo correr con un frac o un vestido que ya con unos tacones, imagínate Lenita, ¿no? Corriendo un maratón con tacones y vestido, no es lo mismo que ya traigas tu número de corredora, que te hayas entrenado, que estés hidratada, que lleves un tiempo de preparación, que traigas tu short, que traigas tus tenis de la palomita, ¿no? Estás en esa carrera. Y a lo mejor no estás arrancando, vas a la mitad, pero tú ya sabes que hay una meta. Ya estás. Hay gente que ni siquiera se ha inscrito, que no sabe que hay una carrera. Y estás con el Espíritu de Dios. O sea, quien te inscribió, quien te guió, quien te entrenó, quien te preparó, quien te está enseñando, quien te está acompañando, quien te está llevando, es el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces,
Eso nos debe de dar esperanza para que como hijos de Dios entendamos que todos los días estamos siendo por el Espíritu Santo perfeccionados. Y el arrepentimiento es parte, porque si no, no hay una limpieza, no hay una sanación. Justicia no viene a nosotros. Y sería injusto regresar al punto en el que estábamos antes de conocer a Dios. Enfermos, con cargas, con culpas, con ira, en desobediencia, en desconocimiento, en amargura. ¿Sí me explico? Eso sería injusto, porque lo hiciste una vez, no. El arrepentimiento nos da, junto con la misericordia, una nueva oportunidad. ¿Sí o no? Pero ¿quién te lo hace vivir? ¿Quién te lo muestra? ¿Cuál es la llave? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Vale? Por eso es que estamos siendo perfeccionados cada día. Y algo que tienes que entender es que no por eso, eso es algo que se confunde mucho, y entonces ya no entra el arrepentimiento, sino el remordimiento. Pues como total, si el Espíritu me muestra que me equivoqué, lo puedo seguir haciendo y puedo seguir pecando. No nos justifiquemos. Porque mucha gente le hemos batallado con eso, ¿eh? Yo lo reconozco, que mi principio de mi caminar así era, total. Mi padre, yo no sabía, o sea, yo creía que era un arrepentimiento, no era un remordimiento. Lo que yo estaba haciendo no era un arrepentimiento genuino, sino era un arrepentimiento. Total, después me pongo a cuentas con él, le pido perdón y ya me perdonó y ya me borró. No. Porque aparte la semana pasada les dije, no se te olvide que te va a perdonar y no es que te va a castigar, pero hay consecuencias. Y más en este mundo. Tú matas a alguien y puede que la familia del que mataste te perdone. Pero hay una consecuencia. Y a lo mejor vas a terminar en el bote. Y a lo mejor vas a terminar en paz porque te das cuenta que te equivocaste, pediste perdón, te sientes en paz, pero tu vida ya no es la misma. Perdonado sí, arrepentido sí, pero hay una consecuencia. ¿Sí o no? Entonces, no nos justifiquemos que podemos estar pecando porque nos podemos arrepentir. Al contrario, más bien pidamos que el arrepentimiento sea genuino. Por eso yo digo que el arrepentimiento genuino es vida, porque el arrepentimiento genuino es el que te dice, ya no más. Y lo dejas de hacer porque sabes las consecuencias. Es el temor a Dios. Lo haces por respeto. ¿Sí me explicó? Y porque Dios lo puede hacer, pero es un proceso. Entonces, hoy te quiero invitar a que hagas una reflexión. ¿Qué actitudes, qué reacciones, qué prácticas, qué hábitos de tu vieja naturaleza? Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Qué actitudes, qué reacciones, qué hábitos de tu vieja naturaleza sigues y sigo? ¿No? Para que no digan de aquí para allá y de allá para acá yo. Siguen ustedes, yo no. Seguimos ejerciendo actualmente. Porque otra vez el que se sienta de estar seguro, cuidado, cuidado. Entonces, no tiene que ver con cuánto conozcas y cuánto lleves conociendo, estemos con el Señor. O sea, como yo conozco al Señor y yo llevo mucho tiempo con el Señor, ¿eso qué? No es garantía. Entonces, por eso hoy te hago esta pregunta y te llevo de parte de Dios a que hagas una introspectiva, que medites
para que si el Espíritu te lo muestra ahorita o al rato o más adelante, lo reconozcas y el arrepentimiento genuino te lleve a entregarlo, a rendirlo. Pero eso es externo, sino que tú te rindes y lo entregas ante Él. Eso es el arrepentimiento genuino. Que tú ya digas hasta aquí, te rindas y movido en misericordia y por gracia, por el Espíritu, lo entregues. Es la única manera en la que vas a poder cambiar. O vamos a poder cambiar, ¿sí o no? Si no, remordimiento, vuelvo a repetir. Y eso sería algo grave, porque entonces más que no entender, estaríamos dando por poco o quitándole valor, más que dejando en mal, defraudando al poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Porque el Espíritu Santo es nuestro consejero. Entonces quiere decir que ni crees en su poder y ni escuchas su voz, sino al final en quién vives y a qué escuchas, a tu voz y a ti. Y eso se llama autonomía. Y la autonomía es yo sin Dios. La comunión es lo que Dios es que me ha dado, Dios en mí, lo aprovecho. Toda la provisión que Él es, que ha dispuesto ya, que se ha provisto para mí, la recibo y la disfruto. En pocas palabras, dice la escritura de Alejandro Servín 3:46, si del cielo te caen limones, no vayas al mercado y compres mangos y hagas un agua de mango. Si hay limones, haz un agua de limón. Si Dios te está dando paz, vive en paz. Así de sencillo. Entonces, mira, vamos a leer un ratito la escritura, Efesios 4:20, vamos a empezar ahí, vamos a meternos a 13 versículos. Dice la escritura, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, está hablando fuerte, ¿no? ¿Cómo está empezando a decir? Que lo que escuchamos de Dios, de Cristo, en la escritura, no sirvió de nada. Eso es lo que está diciendo la escritura, más nosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice, es una forma de reprender prácticamente, porque Cristo vino a manifestarse, pero Cristo vino a redimirnos, vino a rescatarnos, pero sobre todo vino a ponernos el ejemplo, a mostrarnos que sí se puede. Obvio, no está solo porque siempre dice, es que Él es Dios. Pues Él se manifestó como tú y como yo. Y después de cierto tiempo, el Espíritu Santo llegó en Él, y ustedes saben la historia, y el poder que actuó en Él, que fue el Espíritu Santo, que es el mismo en ti y en mí, fue lo que lo llevó a vivir su ministerio. Y entonces Él manifestó y nos enseñó. Entonces dice la Escritura, si ustedes han aprendido así a Cristo, lo que escuchamos y sabemos y vivimos o vivimos de Cristo a través de la Escritura, dice la Escritura misma después, si en verdad lo oyeron y si en verdad fueron por Él enseñados, no por cualquier doctrina, sino, dice la Escritura, conforme a la verdad que está en Jesús, dice la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. ¿Cuándo viste a Jesús peleándose o chismorreando o metiéndose con las mujeres o gritando
sea, todo lo que es pecado. Entonces, no lo regreses. Pero si fuiste enseñado, si aprendiste y oíste y fuiste enseñado conforme a la verdad que fue Jesús, entonces en cuanto a tu pasada manera de vivir, si realmente el Espíritu te está enseñando esta verdad el día de hoy y ya te la había mostrado, dice, despójate del viejo hombre. ¿Qué dice la Escritura? Que está, ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, el pecado es un engaño y empieza ¿por dónde? Por un deseo. Por eso es más que exquisito, voy a hablar seductor. ¿Sí me explico? Y el enemigo sabe que tenemos sentidos. Entonces, tú no tocas a alguien, pero se activa tu vista, quizás se hace una revolución en tu mente. No la ves porque pasa por atrás y escuchas una voz dulce y solamente se activa el oído, ¡zas! Se activa el deseo. Y si te toca, ay, mamita, ¿no? En lugar que salgas corriendo, ahí te quedas. Y así. El enemigo lo sabe. Y te tienta. De eso nadie está librado, ¿eh? Ni Jesús fue librado de la tentación y él se le tentó 3 veces. Y no fue un momento en el que estaba fuerte, sino que primero dice la Escritura, acuérdense, que lleno y guiado por el Espíritu Santo, fue metido al desierto y luego 40 días no comió. Entonces, no comer en el desierto deshidratado, mal comido, y luego que se te presente el diablo y te tiente. Y una de las tentaciones era la comida, ¿no? Cualquiera pudo haber caído. Entonces, conforme a los deseos engañosos, ¿qué dice? Renuévense ¿en dónde? En el espíritu de vuestra mente. Y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Te voy a explicar bien rápido qué es renovarte en el espíritu de vuestra mente. Se lo explicaba hace rato a mi esposa. No es lo mismo el conocimiento que el entendimiento. Y se los dije la semana pasada. El conocimiento es, vamos a meternos en lo espiritual. ¿Cómo adquiero conocimiento de Dios? Cuando escucho la palabra o leo la palabra. Eso me da conocimiento. El Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Y ahí se queda una letra. Te la grabas, pero no la entiendes. Y eso nos pasa constantemente. Lees y dices, no la entendí. ¿Por qué? Porque pues, es conocimiento. Y nadie se va a aprender la escritura por completo. Lo que te hace sentido te lo aprendes. Pero una vez que llega ese conocimiento, cuando el Espíritu está en ti y te lo inspira, cuando tú escuchas la palabra, ¿qué produce en tu espíritu? Fe. Y la fe te hace creer en lo que estás conociendo, en la información. Entonces, lo crees y hasta que con el Espíritu en ti te es revelada en fe esta información, la vives y al vivirla la compruebas. Cuando el conocimiento en fe lo vives y lo compruebas, a eso se llama entendimiento.
Lo entiendes porque lo conocías y lo viviste y lo comprobaste. ¿Sí o no? Entonces, eso tiene que ver con la renovación del espíritu de nuestra mente. Dice, y vístanse del nuevo hombre. El nuevo hombre, fíjate lo que dice la Escritura, lo creó o fue creado según Dios en la justicia y santidad. Eso fue la obra de salvación. ¿Cuál es la creación de Dios en ti y en mí, justo y santo? Es que lo que decíamos hace rato, como hijos de desobediencia, vivíamos en desobediencia, lejos de la presencia y sin conocer, en desobediencia con Dios. Y eso era injusto. Pues tú buscas a Dios, Él entra en ti y te hace justicia. Te hace hijo y te permite empezar a conocer su conocimiento, a recibir su conocimiento. Pero ya como hijo con un espíritu. Y empiezas a conocer y a disfrutar de lo que es justicia. Y por supuesto te lleva a santidad. Porque todo ese pecado en arrepentimiento que está siendo mostrado, lo vas entregando y vas para limpiarte. ¿Sí o no? De la verdad. ¿Y la verdad qué cosa? Nos hace libres, ¿no? Entonces dice la Escritura, por lo cual desechando la mentira, ¿qué dice dentro de lo que leíamos hace rato de irreprensible y honestos? Dice la Escritura, hablen verdad cada uno con su prójimo. Cuando el fruto de justicia está en tu vida por medio de Jesús, te hace sincero y irreprensible. Y al ser sincero y irreprensible por medio de Jesús, no tienes que actuar ni que disfrazar nada, sino que cuando tú estás hablando con tu prójimo, ¿qué dice ahí? ¿Hablas qué? ¿Verdad? Te muestras como eres, sincero y ¿cómo? E íntegro. Pero estamos pensando, no, que si le digo se va a enojar, mi comadre me va a desheredar, mi papá pues, decíamos hace rato, nos dijo un pajarito, y me hicieron pensar, porque hoy me tocó venir atrás del carro, me castigaron. Y sí es una realidad, o sea, ¿yo qué derecho tengo de obligarle a mi viejo, a mi papá, que sea como yo pienso en estos tiempos? Él me heredó lo que pudo, lo que aprendió y lo que vio. Y no lo hizo mal. Lo hizo re mal, no es cierto, lo hizo con sus capacidades. Entonces, ni lo puedo juzgar. ¿Y quién soy yo para decirle, lo hiciste mal o no lo hiciste mal? Y además, como hoy yo tengo una diferencia, o sea, contra él, que es el Espíritu de Dios, que me está renovando, que me está mostrando verdad, que me está justificando, que me está santificando, pues eso no me hace más ni me hace menos, pero no tengo por qué juzgarlo, no tengo por qué obligarlo a que viva la forma en como yo veo y siento el mundo. Sino lo que tengo que hacer es, ¿qué decía el primer versículo? Oremos, orar por él, para que el Espíritu se lo revele y lo alcance, tenga un encuentro genuino y viva su proceso. Pero no voy a estar imponiendo, luchando, ¿no? ¿Sí vamos? Entonces dice, porque somos miembros los unos de los otros, airaos. Esto me encanta, ¿eh? O sea, el hecho de hablar verdad cada uno con su prójimo, ni es que seamos más o seamos menos,
sino que simplemente somos miembros de los unos de los otros. Lo que siempre yo he dicho, somos coyunturas. Y Dios nos da una función y somos parte de un cuerpo. Y muchas veces, lo voy a decir fuerte, nadie quiere ser oído porque el oído, y más si eres mujer, lo tapa el cabello, ¿no? Y aparte huele feo y se meten cositas ahí. Pero tiene una función. Y si no funciona y no tienes oído, se desincronizan y pierde el equilibrio de tu cuerpo. Igual el dedo chiquito, ¿no? Decías, cada función tiene, cada parte del cuerpo tiene una función. La uña tiene una función, el ojo tiene una función. Entonces, pues lo que seas, funciona. Y no te sientas más ni te sientas menos. Ah, no, yo quiero ser el ojo verde. Y no quiero ser el dedo chiquito del pie derecho porque huele feo y está tapado y nadie lo ve. Somos importantes. Entonces, porque somos miembros de los unos de los otros, dice la Escritura, airaos. ¿Qué quiere decir airaos? Enojados. Enójate, enojados. O sea, enójense, que es lo que yo te decía. Imagínense que este hombrecito nunca me invita a comer y me va a dar una sorpresa. Y él no sabe que yo estoy esperando que me den las 3:30 porque tengo una reunión en Villahermosa a las 7. Y me dice, pastor, hoy me cayó un dinerito y lo quiero llevar al Papas. Se me antoja la carne, pero le tengo que decir, mira, por esto y esto y esto y esto y esto, no. Porque si le digo a él que sí, voy a quedar mal allá y voy a hacer enojar a uno de los dos. Y el compromiso lo había hecho allá, pues se lo digo. O sea, a lo mejor lo voy a hacer y lo voy a hacer que se enoje. Pero no porque él sienta, porque no estoy produciendo yo, él no lo estoy provocando. De él sale una desilusión o sale un enojo. Entonces dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. Ah, ese pastor se pasa, todo el tiempo estuve con él, tras de él le ayudé, le corté el monte, le ayudé, le levanté las manos como a Moisés y todo lo que me pidió yo y que le pido la primera vez. Está bien, pero no pequéis. No pequéis. Y dice, que fue lo que yo decía, hay versículo hermoso, porque ayer me dormí enojado y aquí fue donde me entró la paz. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Dice esta hermosa parábola, ¿no? El que hurtaba, o sea, el que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, es mejor decir, hermanito, no tengo, y sí tienes, pero es más fácil ser flojo y que te sirvan y robarle el alimento, porque tú no sabes si eso que te está compartiendo era para el lunes y ya no va a tener que comer el lunes, porque de su corazón lo hace. Eso es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? En algo tan sencillo. Hay otros ejemplos mucho más grandes, ¿no? Ninguna palabra, dice este hermoso versículo, corrompida salga de tu boca. Qué fuerte, ¿no? Y qué difícil, pero es una verdad. Es una instrucción que solo la puedes conocer porque te rendiste a Cristo. Que solo con el Espíritu la puedes recibir y la puedes creer porque el Espíritu te la hace creer. Y solo el Espíritu te ayuda y te entrena a echarte a correr, a participar en su carrera, para que la vivas, el Espíritu en esa carrera te la revele
y la entiendes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino en lugar de que tu boca se llene de palabras corrompidas, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En pocas palabras, si no tienes nada que decir, cállate la boca. El silencio es mejor a veces. ¿Sí o no? Muchas veces es mejor. Entonces, a fin de dar gracia a los oyentes, y luego dice ahí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque dice la Escritura, con ese Espíritu Santo de Dios fuiste, ¿qué cosa? Sellado para el día de la redención. Quítense de ustedes, de nosotros, y ahí viene lo hermoso, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Eso es cuando ya lo hiciste. Por eso dice la Escritura después, dice, antes sean buenos. Eso significa benignos. Antes sean buenos unos con otros, misericordiosos. Perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó. Entonces dice, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. No hay excusa, dice, los frutos se tienen que notar. Y fíjate lo que dice Mateo 7, 17 al 20. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos. Por eso decía que no hay excusa. Los frutos se tienen que notar. Y tú y yo, en esta enseñanza, recibimos hoy esta palabra, así todo buen árbol da buenos frutos. O sea, cualquier árbol produce frutos. Dice la Escritura, pero el árbol malo sí va a dar frutos, pero va a dar frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿qué sale de ti? Y yo, más que juzgar o decir una actitud en específico, lo voy a resumir en dos cosas. Si es desobediencia, ¿qué fruto va a salir? Malo. Si tú obedeces, ¿qué fruto va a salir? No a mí, sino si tú obedeces a Dios, ¿qué fruto va a salir? Un fruto bueno. Por sus frutos los conoceréis. La desobediencia, correcto. Entonces, para terminar, dice la Escritura, en 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y lo anunciamos. Dios es luz, ¿eh? Y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, fíjate, mentimos. ¿Qué es lo que les decía hace rato? Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjate, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros.
y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí viene lo hermoso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, regrésate a la parte donde dice, no nos engañemos. El pecado es parte de nuestra vida. Entonces hay que reconocerlo y hay que arrepentirnos. Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y quiere decir que si no reconoces y no te arrepientes, o sea, no quieres dejar de hacer lo que sabes que no está bien para Dios, la verdad no está en nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Confiesa tu pecado a Dios, que es fiel y justo para perdonar tu pecado y para limpiar toda tu maldad. Quédate con eso. Quédate con eso. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque tienes control y cuidado absoluto de tus hijos y de este lugar. Y sabemos que siempre hay oportunidad para manifestar tu luz. Gracias, Padre, porque tu palabra ha sido sembrada y ha sido lanzada el día de hoy. Y sé que quien escuchó esta palabra, que fue sembrada en buena tierra, guiada por tu Espíritu, alimentada por tu Espíritu, nos llevarás a una madurez donde seremos productores de tu fruto, por obra de tu Espíritu. Y que en todo tiempo, mi Dios, traerás a nosotros en verdad revelación de que podemos pecar, que cuando el pecado venga a nosotros, no seamos engañados por el enemigo, que no nos separe y que no entristezca tu espíritu, el no traerlo a ti, a tu presencia, sino que seamos movidos a confesarlo, porque sabemos que tú eres fiel, tú eres justo, limpias y perdonas cada una de nuestras maldades y nuestros pecados. Llévanos con bien a casa, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga en ti misericordia, que incline su dedo sobre ti y ponga en ti paz. Bonito domingo.